Muy buenas tardes, padres y miembros docentes del plantel. Mi nombre es Francisco Jesús Córdoba Belmán, con un número de cuenta de 21 16 08 46. Y lo que expondré a continuación es en relación a la materia de psicología adolescente. A continuación pasaré a exponerles las características en distintos niveles en relación a la etapa de la adolescencia media, y en base a ello podré darles un mejor enfoque con respecto a la problemática que ha surgido últimamente en el plantel. Antes que nada quisiera explicar y darles como una idea sobre la etapa en la que la etapa que yo les quiero presentar de la adolescencia, que es la etapa mencionada como adolescencia media, que abarca desde los 14 a los 16 años. La importancia de esta etapa conforme a la problemática es que estamos analizando una problemática surgida en la secundaria que va desde el segundo grado hasta el tercer grado, que abarca más o menos las edades de 14 a 15 años. Entonces creo que es la más correcta con respecto a esta situación. Este, Estos problemas han sido involucrados debido también a muchas características que surgen durante esta etapa. Entonces, a continuación explicaré un poco más sobre estas características. Vaya. Esta etapa se caracteriza porque los adolescentes comienzan a tener muchos cambios a nivel psicológico debido a la construcción de su propia identidad. Estos también presentan un riesgo si no se toman medidas adecuadas. En esta etapa los jóvenes pueden integrarse a un grupo, ya sea de amigos, bandas o cualquier agrupación. Se entiende que en esta etapa existe un desligamiento de los cuidadores, de los progenitores primarios. Es decir, los adolescentes están en busca de una identidad, buscan definir su propia personalidad, su objetivo en el mundo, su forma de ser. Por esta misma característica es que existe un desligamiento de los padres. Si bien antes los miraban como un objeto de admiración o un modelo a seguir, ahora ya no. Igual es con los hermanos, hay un distanciamiento. Y estos prefieren estar mucho más tiempo con amigos, bandas y otro tipo de agrupaciones. Esto es más que nada por el sentido de pertenencia. Estos pueden buscar también una independencia un poco más radical, ¿no? Digamos que existe un joven que durante mucho tiempo estuvo sobreprotegido, entonces lo que va a buscar al llegar a la etapa de adolescencia y conforme tenga amistades que tengan un poco más de libertad de la que él pudo gozar en sus primeros años de esta adolescencia, él va a buscar interpretar los mismos actos que ellos hacen. Esto puede ser tanto bueno como malo dependiendo del tipo de juntas que lleguen a tener. Pueden tanto aportar algo bueno, algo positivo, como pueden aportar algo negativo. Como dije antes, existen muchos riesgos, ya que pues esta etapa es más fácil que una adolescencia se exponga a ciertos riesgos, y esto aunado a situaciones que ya carga detrás puede ser un poco delicado a la hora de tratar. Entonces sí se tiene que tomar como que las medidas adecuadas, y también los padres de familia tienen que involucrarse con el adolescente para saber si está en algunos problemas y conocer un poco más sobre el tipo de juntas que tienen. En esta etapa podemos observar que el adolescente tiene un sobre egocentrismo, es decir, el adolescente piensa que sus actos no tienen como tal una consecuencia tan tan marcada. Hacen 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 cosas, actúan, se expresan de manera que ellos piensan que no va a haber como tal una consecuencia, y ellos se sienten merecedor de todo lo bueno. Sin embargo, en cuanto a lo malo,
adquieren una postura un poco inmadura, obviamente para la etapa en la que están, sobre, por ejemplo, injusticia. Digamos que, digamos que sí. Digamos que existen unos padres que le dan todo al hijo, él siente que lo merece, él dice, esto yo lo merezco. Y merezco igual la atención que me daban antes mis padres, ahora lo merezco de mis amigos, lo merezco de las demás personas. Sin embargo, cuando pasa algo malo es una gran injusticia, por ejemplo, que sus padres no le permiten ir a una fiesta, no le permiten ir al cine, no le permiten desenvolverse en el nuevo grupo social en el que está interactuando, ellos lo ven como la máxima injusticia. No ponen en consideración las cosas buenas que les aportan, sin embargo, se enfocan un poco más en lo malo. Hay otra situación con esta etapa. Si bien antes de esto ya existe como una atracción o un interés en el sexo opuesto, o en el sexo también que sea de su agrado o de su interés, es más notable en esta etapa, en la etapa media. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, empieza a haber un interés a nivel emocional y romántico hacia las personas que ellos sienten que son atractivas o que quisieran formar un vínculo más fuerte allá de que la amistad. Esto llega a que el adolescente ponga más prioridad en su aspecto, en la forma en la que viste, en la forma en la que actúa, en la forma en la que se desenvuelve incluso con la persona que es de su agrado. Pero con ello también llegan inseguridades. Ya vemos que no se sienten bien con su aspecto, no, a veces se sienten menos que otras personas y empiezan algunos trastornos, por ejemplo, en las mujeres, es más probable en las mujeres que en los hombres, pero se llega a dar los trastornos alimenticios, donde buscan recrear un modelo inexistente que nos venden la publicidad, las revistas, la televisión, que es estar esbelta o ese tipo de situaciones. Igual en los hombres no es tan marcado, pero también puede llegar que algunos hombres busquen hacer ejercicio por querer llegar a ser más atractivo para el sexo opuesto. Es lo mismo con las mujeres. Esto es, si bien es bueno el hecho de que un adolescente le ponga el suficiente interés a su aspecto general, porque es también una parte muy vital en el futuro cuando sean adultos, también puede llevar a estos serios problemas de autoestima si no nace en él el amor propio y si no se siente satisfechos con su propia persona. A su vez, y también centrándonos en este tema, aparece una cierta necesidad sexual. Ya sea que el adolescente empiece a tener sus primeros descubrimientos con explorar su propio cuerpo a través de la masturbación o otro tipo de, este, de cuestiones que les den sensación sexual, sensación de placer, también empiezan a tener las primeras parejas sexuales. Digamos que tal chico tiene una novia o una chica tiene un novio y llegan a tener relaciones sexuales. Esto es completamente normal. No hay como tal una restricción y es completamente sano los beneficios que aportan el, el tener relaciones sexuales y el descubrimiento sexual en esta etapa es completamente normal. La cuestión aquí es la responsabilidad. La responsabilidad es algo que se tiene que tratar tanto los padres de familia como nosotros como personal docente. ¿A qué me refiero con responsabilidad? Simplemente dar a conocer los métodos anticonceptivos, también que sean más propios a su edad. No podemos, por ejemplo, o no es recomendable, por ejemplo, que usen métodos anticonceptivos como el DIU o parche, otro tipo de métodos anticonceptivos que están planeados para una persona que ya está en una etapa más adulta o que ya ha tenido hijos con anterioridad a recomendárselos a un adolescente. Entonces lo más común es, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, que si bien tampoco no son tan buenas debido a los cambios hormonales que presentan estos mismos. Y el método anticonceptivo más común sería condón, condón masculino. Entonces,
Más que esto, ya no solo es cuestión de recomendar o dar a conocer los métodos anticonceptivos, sino también la planeación familiar. Decirle, plantearles casos acerca de cómo se puede tornar la vida un poco más complicada a la hora de tener descendencia, a la hora de tener hijos. Una mujer, embarazada, tiene algunos problemas en su futuro en cuanto a al sustento económico, en cuanto a poder seguir con sus estudios. Entonces, aquí más que nada no es una restricción, sino orientar a los jóvenes a que ellos puedan tener una visión más a futuro acerca de esto y tomen sus relaciones sexuales con responsabilidad. Quisiera resaltar una teoría, la teoría cognitiva de Piaget. Nos habla de estadios de operaciones formales, que es también entre los 11 y 15 años, que es más o menos el rango que nos compete ahora mismo, donde los jóvenes empiezan a pensar de una forma más abstracta, lógica, y permiten que los adolescentes se desarrollen con imágenes mentales de situaciones hipotéticas, y esto ayuda a que se sientan fascinados de cómo podrían ser su futuro. Esto es importante, pues existe una motivación de ellos mismos que puede ayudar a ciertos problemas surgidos en esta etapa. Presentan menos amenazas en cuanto a las problemáticas que surgen en esta etapa. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien existen algunas problemáticas en los jóvenes, sobre todo en esta edad, que es, por ejemplo, que voy a hablar sobre el abuso de sustancias. Empiezan a probar sustancias, drogas, empiezan a beber alcohol, a probar el tabaco, y como dije hace rato, a tener relaciones sexuales. Lo último no es un problema, vuelvo a decir, es solo una cuestión de orientación. Pero en esta etapa también existe un pensamiento más abstracto. El chico se empieza a imaginar en situaciones futuras. ¿Cómo será mi futuro? ¿Qué es lo que quiero de mi futuro? Si el joven ya está claro de algo que él quiere o destaca un talento que tiene él mismo, porque en esta etapa también es normal que el adolescente tenga ya más conciencia de su propio concepto y de sus propios talentos, qué cosas puede hacer bien y cuáles se les da un poco peor. Entonces, en base a esto también puede como que definir una meta futura, un plano futuro. El hecho de pensar en un futuro, el hecho de estar pensando en un plan a futuro, esto inspira un poco más al joven, al grado de que éste se siente motivado. Y la motivación lo ayuda un poco a alejarse de situaciones que pueden ser de riesgo y hacia el joven, como por ejemplo, digamos, existe un adolescente, el adolescente tiene una capacidad extraordinaria para las matemáticas. Entonces él se visualiza trabajando en algo relación a su talento. Entonces él ya se lo plantea, sabe lo que quiere o piensa que sabe lo que quiere, pero ya tiene más o menos una idea. Con respecto a esto, cuando le den a probar drogas o alcohol, él lo pensará un poco más porque está más centrado en lograr su meta que en desvaríos o en solo dejarse llevar por el placer momentáneo. Entonces, es también de mucha ayuda motivar a los jóvenes si tienen un talento, impulsarlos a lo mismo. Esos adolescentes también, como dije antes, se expanden mucho sus mentes y sus inquietudes se vuelven un tanto más filosóficas, lo que lleva a que estos desarrollen su propio código ético basado en sus vivencias y perspectivas. Cuestionan todo y analizan de forma más compleja y como mencioné en la teoría anterior, comienzan a pensar de una forma más abstracta y centrarse más en su futuro. Muchas de sus nuevas ideas están marcadas por un concepto moral y de valores que ellos mismos desarrollan. Ellos observan en su entorno e intentan interpretar la vida a su propia forma, y de esto surgen ideales y formas de actuar ante la situación. Ok, ¿qué quiero decir con esto?
Los adolescentes están en un proceso mental que hace que ellos mismos interpreten la vida a su propia manera, tanto la forma en la que fueron criados, la educación que les dieron, el tipo de personas con las que interactúan. Esto los lleva a crear su propio juicio en cuanto a qué está bien, qué está mal y lo que quieren también de la vida. Cabe destacar que si bien existen valores universales, este, a veces también son un poco moldeables a la moralidad propia del adolescente. Como dije antes, los adolescentes pasan por muchas cuestiones en esta etapa, tanto físicas, que es el desarrollo, este, cambios en su propia persona, como es el crecimiento de vello, el, el agrandamiento de sus genitales y otras cuestiones, y esto también es a nivel químico porque empiezan a desprender ciertas hormonas que no solo ayudan al desarrollo de su cuerpo, sino también este, ya cabe en una situación sexual que es de atracción, digamos, digamos que por ejemplo, antes aún esto suele pasar, un adolescente no tenía una fijación específica por el sexo opuesto o por una chica en particular, pero de repente la empieza a ver más atractiva y esto es también debido a este proceso por el que pasan, que es completamente natural. Mm, Esto es una idea general de todos los procesos y características de esta etapa. Si bien existen unas características un poco más centradas en diferentes cuestiones, esto es una vista general. A nivel psicológico también hay muchos cambios. Como ya los mencioné, existe un desprendimiento, empiezan a buscar su propia identidad. También empiezan a tener ciertos problemas en cuanto a cuestiones de trastornos. En los adolescentes es muy normal que se dé trastornos tal como la depresión, la ansiedad, y esto debido a la presión social que tanto la escuela ejerce sobre ellos, las cuestiones familiares o de su entorno, o el no ser aceptados por el grupo al que quieren, sentir rechazo en cuanto al sexo opuesto, o incluso un miedo o una situación de incertidumbre hacia su propio futuro. Todo esto es completamente normal. La cuestión es de que el adolescente conforme va creciendo va entendiendo un poco más las situaciones y empieza a encontrar las respuestas a este mismo tipo de problemáticas. Aunque a veces también necesita un apoyo tanto de los padres, los docentes y si es necesario de un especialista en psicología. Ahora quisiera hablar un poco sobre la problemática que ha surgido últimamente en este plantel. Recientemente tuvimos que suspender a unos alumnos. Este, Haré un poco de mención sobre los tres casos que se dieron, exactamente como se me dieron, como se me pasaron a mí. Recientemente tuvimos que suspender a un alumno del tercero B que vendía refrescos llenos de alcohol. Ok, empecemos con primero con este problema. La ingesta de alcohol es una situación que es muy normal en esta etapa, sobre todo porque el adolescente quiere descubrir nuevas sensaciones, quiere descubrir cosas que antes no le llaman la atención, como es el uso de sustancias y en este caso el alcohol. A veces no es tanto eso, sino es la cuestión de que busca resaltar en el grupo, quiere ser la persona que sentirse, por así decir, como ellos dicen, cool, como ser el hombre que bebe y por eso él es todo un hombre. Es un estereotipo también machista en cuanto a esta situación del alcohol. ¿Qué sucede? A veces los grupos donde se encuentran estos jóvenes los orientan a a que consuman alcohol, aunque ellos no quieran. Es la presión social más que nada. Entonces, una persona, un adolescente ve una oportunidad en esto, entonces ¿qué hace? Puede lucrar vendiendo refrescos, disfrazándolos, digo, bebidas alcohólicas disfrazándolos de refrescos, que es aquí la situación en la que se dio.
y es una falta grave a las reglas de este plantel, ya que se prohíbe el uso de el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias ilegales dentro de las instalaciones del plantel. El siguiente problema es en el salón del segundo C. Una compañera acudió con la profesora de biología ya que escuchó que tres de sus compañeros planean obligar a otra compañera a tener relaciones sexuales con ellos. Ok, aquí existe una situación. En esta edad, los jóvenes, sobre todo el sexo masculino, se sienten muy atraído, obviamente, al sexo opuesto y sienten una necesidad sexual un tanto más notable que el sexo femenino. Esto los lleva a que de forma desmedida busquen tener relaciones sexuales o saciar ese deseo sexual que están haciendo en ellos por procesos químicos y psicológicos que están pasando por su cuerpo. Aquí la cuestión es que si no se les orienta de la manera adecuada, también pueden incurrir en una situación más grave. Aquí nos están explicando de que estos tres compañeros quieren obligar a otra persona a tener relaciones sexuales. Esto ya está incurriendo en una falta. Ya es una cuestión penal. Hablamos de tener relaciones sexuales sin consentimiento. Y al ser tres compañeros y una compañera se puede interpretar también como un abuso de su parte. Esto es grave incluso aunque solo haya sido una broma o una mención. Significa que no existe una responsabilidad por parte de los jóvenes. Los jóvenes están desorientados en cuanto a estas situaciones sexuales. Puede haber un problema detrás, ya sea por cuestiones familiares o de otra índole. El profesor de inglés recientemente descubrió a un niño de primero A platicando cutting en el recreo debido a que varios compañeros le hacen bullying porque cree que es homosexual. Aunque él lo niega, en realidad se siente confundido al respecto. Ok, esta es una situación que ha tenido un aumento en los últimos años, es acerca del bullying. El bullying es una situación muy grave que se le ha dado la atención necesaria, sin embargo, todavía sigue pasando en muchos planteles. Y aquí es una cuestión también de discriminación por la orientación sexual del compañero. Si bien el compañero tal vez no tenga esta orientación sexual, puede que sí. Y se siente confundido con respecto a esto. Eso es muy normal también en esta etapa. Está descubriendo su verdadera orientación. Puede ser tal vez homosexual, puede ser tal vez bisexual. Esta es una, es una etapa en la que también defines qué es lo que tú quieres en cuanto a relaciones sexuales, en cuanto a relaciones románticas, amorosas. Es muy válido en realidad todo y la gama es demasiado grande. ¿Qué se recomienda aquí? En primera instancia, las personas que se burlan del chico, si son personas específicas, hay que ver qué problema hay detrás de ellos como para que estén abusando de otra persona que en realidad no les está haciendo nada. Al chico darle la orientación adecuada como para que se sienta cómodo para expresarse libremente su propia identidad y su propia sexualidad. Y sea un poco más fácil como definir su propia orientación. Yo, ok, con respecto a todas estas problemáticas que yo acabo de decir, lo que veo como una solución muy plausible sería un taller. Esto es lo que yo propongo. Un taller donde acudan los padres de familia y podamos tocar problemáticas de esta índole. Son dos fáciles. Es los riesgos que tienen los adolescentes en esta etapa, que es el abuso de sustancias, drogas y demás, alcohol. Y orientación sexual. No solo estamos hablando de impartir un taller de padres en donde se les dé toda esta, toda esta información, sino que también ellos se les invite a tener pláticas, integrarse un poco más a la vida de sus hijos y orientarlos en lo que está bien y en lo que está mal. Y las consecuencias también que pueden tener ciertos actos.
serán ejercicios con los padres. En conjunto después podremos hacer ejercicios tanto con los hijos como los padres, en donde se pueda reforzar un poco más la confianza de estos como para que el adolescente se sienta en, se sienta con que el adolescente se sienta un poco más protegido y se sienta en la confianza de poderle contar algo a sus padres, igual al personal docente. Con respecto a la orientación sexual, esto se impartirá en los talleres, pero también se les dará las pláticas, igual como el abuso de drogas y de alcohol, en los salones. Se especificará o se dará un tiempo, dependiendo de las clases que tengan los compañeros, para hablar y hacer un poco de conciencia acerca de esta situación y esta índole. Obviamente se plantearán situaciones hipotéticas muy parecidas a la problemática que acaba de pasar y analizaremos también cuáles son las consecuencias y a qué puede llegar todo esto. Esta es mi propuesta, me parece en realidad muy asertiva y conforme vaya desarrollándose mejor esta pequeña propuesta surgirán más cuestiones que podemos este, anexar al taller o a todo este tipo de pláticas para que haya suficiente conciencia con respecto a estos problemas. Sin más por el momento me despido y esto es mi aportación sobre la problemática y sobre la etapa media de la adolescencia. Gracias.